Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, oh. Amén. 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 Yeah. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene y rodee. Va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia de Dios Nuevo Empezar desde la ciudad de Oxnard, California, en nuestra versión digital aquí por Facebook Live para todo el mundo entero. Dios les bendiga, ha sido una semana muy hermosa, de mucha bendición y estamos muy felices, muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Bienvenido. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por permitirnos llegar a sus hogares. También le damos gracias a Dios, a la iglesia, a las personas que están ahí dispuestas a escucharles. O si usted nos está, si está conectado, escríbanos, mándenos un mensaje y habrá personas que le hablarán, que orarán por usted y con usted. Estamos aquí para eso, para servirles. También le agradezco a Caleb, mi hijo, que es el que nos ayuda en las transmisiones, y a mi familia por siempre apoyarnos en todo lo que hacemos. Así es que Dios les bendiga. Hoy Dios hablará a nuestras vidas de una manera muy directa, muy hermosa, porque Dios nos ama. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Él nos ama así como somos, así como estamos, así como venimos, pero como nos ama tanto, no quiere dejarnos así. Él quiere llevarnos a algo mejor, a una transformación. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida feliz en medio de nosotros, en medio de la familia. Y ya hemos predicado, este es el tercer mensaje, estamos en 21 días de ayuno, y es el tercer mensaje. El primer mensaje que hablamos fue un corazón correcto. Y luego el viernes pasado hablamos de una actitud correcta, y hoy vamos a hablar de un espíritu correcto. Cómo nosotros podemos tener un espíritu correcto, cómo nosotros podemos alinearnos bien con Dios. De ahí, esta es la clave para poder vivir una vida en victoria. Cuando un espíritu correcto está bien en un ser humano, todo lo demás se alinea y todo lo demás empieza a caminar a la manera de Dios. Y hoy lo vamos a entender y a explicar a través de la palabra de Dios. Recuerde, estamos en estos 21 días de ayuno, ya es el día número 12. Terminamos el 31, ya la próxima semana, no este domingo, sino el próximo, ya tendremos nuestra gran celebración de estos 21 días de ayuno, que ha sido una gran bendición, ha sido hermoso. Si usted no lo ha hecho o lo ha hecho, siga ayunando, comprométase, todavía nos quedan algunos días más hacia adelante, así es que hágalo, ore, lea la palabra de Dios y será una gran bendición. El calendario que nos queda para este enero, tenemos este domingo, es un domingo de milagros de fe que nos va a ayudar. Ya es el segundo domingo de estos 21 días de ayuno, que nos va a ayudar a un empujón, a motivarnos, a creer en ese Dios de milagro. Y luego tenemos la celebración de los 21 días de ayuno, el domingo 31. Mañana tenemos una capacitación de líderes a nivel regional, lo que es el suroeste hispano de la Iglesia de Dios, que abarca el sur de California y toda Arizona. Va a ser por Zoom, así es que si usted quiere venir, va a ser una gran bendición. Háblenos, háblele a mi esposa, conéctese con nosotros, mándenos un mensaje y será una gran bendición. Es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego los miércoles durante estos 21 días de ayuno, y después lo vamos a continuar, tenemos Crecer también por Zoom, mensajes donde nos unimos a orar y motivación a las 7 de la noche o de la tarde todos los miércoles. Este domingo tenemos un servicio de milagros. Este domingo va a ser una gran bendición. Ahí estamos anunciando un servicio de milagros este domingo. Véngase así como esa plantita, así queremos ver ese milagro de Dios en nuestras vidas. Venga con fe, traiga su petición, su clamor, y vamos a estar orando por ustedes, y yo sé que Dios hará milagros en nuestras vidas. Un espíritu correcto. Así lo dijo el rey David en el Salmo 51:10. Dice así la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué tremendo cuando el rey David se da cuenta en su vida que no estaba bien. Él se da cuenta que algo no estaba bien en su vida y él le clama a Dios y le dice a Dios: Señor, algo no está bien. Y empieza con una oración tan genuina que Dios, el Espíritu Santo, permitió que quedara escrita en el libro de los Salmos, en el Salmo 51,
Y me encanta lo que él dice: crea en mí, oh Dios, porque solamente Dios puede hacer el cambio en nuestras vidas. Él lo dice: dame un corazón limpio. Y eso lo miramos hace 2 viernes, un corazón correcto, un corazón que esté limpio, Señor, porque en ese corazón se amontona todo lo malo, todos los sentimientos, todos los errores. Dame un corazón limpio. Pero dice así: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es muy importante, como le decía al principio, para poder conquistar las bendiciones de Dios. Necesitamos un espíritu correcto, un espíritu recto, un espíritu alineado con Dios. Mire esto: el ser humano se compone de espíritu, cuerpo y alma. Así lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Somos espíritu, cuerpo y alma, así como la Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y te lo voy a explicar. Dice: y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. No solo una parte, por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que este es el cuerpo. Esto es lo que nosotros, es el cascarón, como dicen, es simplemente el cuerpo obedece lo que el alma, los sentimientos, las emociones dicen. Si yo estoy triste, pues el cuerpo llora y pongo una cara de llorón. Si estoy alegre, pelo los dientes, como dicen. Y si quiero golpear, el cuerpo obedece, o si quiero saludar. Pero el espíritu, es el espíritu el que se conecta con Dios. Qué importante es tener un espíritu recto. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante en esta gráfica que está aquí en su pantalla. Mire esta gráfica. Ahí hay 2 escrituras que le quiero leer y ahorita lo vamos a mirar en Romanos 8:5, y ahí vamos a dejar la gráfica un poquito. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire esta gráfica. Lo correcto es que primero el Espíritu que está en nosotros esté conectado con Dios, porque si el Espíritu está conectado con Dios, el Espíritu le dará órdenes al alma, los sentimientos, y luego el alma hará que el cuerpo reaccione guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos un espíritu correcto, ¿qué es lo que pasa? Que primero el cuerpo es la que gana, la carne, las emociones, y el espíritu queda al último. Eso es lo incorrecto. Déjeme decirle algo que pasa en nuestras vidas es: si el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios, se conecta con mi espíritu, yo voy a poder tener un alma buena, sentimientos buenos, emociones buenas. Y por ende el resultado será que mi cuerpo obedezca a eso. Y tendré una vida santa, una vida pura, una vida de santidad, una vida de amor, de pureza. Pero si mi espíritu no está correcto delante de Dios y conectado, puede ser que mi alma sea la que controle, mis emociones controlan. Entonces ya no soy controlado por el espíritu, soy controlado por la carne. Y los que son guiados por la carne, pues terminarán haciendo cosas carnales, cosas de la carne, cosas que no le agradan a Dios. Cometeremos errores, cometeremos pecado, nos alejaremos de Dios. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, las emociones y el cuerpo, la carne, serán guiadas hacia las cosas buenas de Dios. Déjeme decirle esto: cuando hay una posesión demoníaca, es porque un espíritu inmundo o un demonio viene, como el espíritu que está en nosotros no está conectado con Dios. Ese espíritu inmundo viene y controla al ser humano, y en lugar de que el Espíritu Santo controle, ahora imagínese esto, es un demonio el que está controlando ese espíritu.
suyo. Y luego, imagínense lo que hace en el alma, en los sentimientos. Y luego el cuerpo. Por eso hay gente que asesinan, que violan, que imagínense la mente tan horrible de un ser humano que pueda violar a un niño, a una niña, que puedan matar a un ser humano. Claro, hay veces que hay defensa propia, pero hablo en un asesinato de una manera incorrecta. Hablo también imagínense aquella gente que tienen un espíritu inmundo y son llevados, el diablo los lleva a la destrucción, al odio, al rencor, y viven amargados, viven en pecados, en problemas. Por eso qué importante hoy en este día es poder entender que necesitamos un espíritu recto dentro de nosotros. Que Dios nos ayude a tener un espíritu bien conectado con Dios para que seamos alimentados por Dios y nuestra alma se alimente a través de esa conexión de Dios y nuestro cuerpo reaccione a eso. Qué tremendo, ¿va? Qué poderosa es la palabra de Dios. Mire esto en Números 14:24. Le voy a decir, un espíritu correcto es la clave para entrar en las promesas de Dios. Se lo voy a repetir. Un espíritu correcto es la clave para entrar en las promesas de Dios. Número 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, miren, note eso, otro espíritu, y es con E minúscula. No está hablando del Espíritu de Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es una E mayúscula. Cuando habla del espíritu del ser humano es una E minúscula. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mire qué tremendo este verso. Dice Moisés envía a 12 espías a mirar la tierra prometida. Pero los 10 que regresaron, 10 que eran 12, regresan 10 y dicen, no se puede, no se va a poder, con malas noticias. Josué y Caleb dicen, no, sí hay, pero el que más impulsado fue a decir, sí se puede, fue Caleb. Porque Dios dice que hubo en él otro espíritu. Los otros fueron dominados por un espíritu incorrecto. Y que hizo que sus emociones, dice que hasta lloraron y gritaron, tuvieron temor y dijeron no se puede. Pero por cuanto Caleb tenía un espíritu conectado con Dios, el Espíritu Santo le dijo sí se puede, y él vino y dijo sí se puede. Sus emociones fueron positivas y sus acciones fueron de una manera de poder salir hacia adelante. Por eso qué importante que cuando la clave para alcanzar las promesas de Dios es tener un espíritu correcto. Y dice así, yo lo meteré a la tierra donde él entró, porque allá la había pisado, había ido a ser un espía. Pero no solamente él, sino también a su descendencia, a su familia. Eso qué importante es que mi espíritu esté conectado, porque entonces alcanzo las promesas de Dios y también mi familia van a alcanzar esas promesas de Dios. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué pasa con mi espíritu? ¿Cómo hay un cambio? ¿Cómo hay una transformación en mi vida para poder lograrlo? Estamos en estos 21 días de ayuno y en este mes, lo que es Tierra Prometida, estamos leyendo el libro de Josué. Yo se lo recomiendo que usted lo lea. Y ahí queremos sacar unos versos para poder entender acerca de cómo producir un cambio en nuestra vida. Como dijo el rey David, crea en mí, Dios, crea en mí. Crea en mí un corazón recto y renueva un espíritu recto, bueno, correcto, delante o dentro de mí. Mire esto, en Josué capítulo 5, verso número 6. Sin un espíritu correcto, la desobediencia te hará perecer en el desierto. Qué tremendo, ahorita le explico esto. Josué 5, 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por qué? Por cuanto no obedecieron a la voz de Dios. Por lo cual Dios les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Dios había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Déjeme explicarle esto.
Ya le dije al principio que si un espíritu está bien, eso va a producir que una alma, sentimientos estén bien y mi cuerpo reaccione a eso. Pero si mi espíritu no está correcto, yo voy a entrar en desobediencia. Y la desobediencia me hará perecer en el desierto. Oiga, yo por eso puse ahí en la fotografía como una tela de alambre. ¿Cuántas personas no estarán agarrados de esa tela de alambre mirando lo que ellos pudieron haber obtenido? ¿Por qué no lo lograron? ¿Por qué? Por tener un espíritu incorrecto, un espíritu de desobediencia. Qué tremendo es que un espíritu de desobediencia nos va a hacer caminar 40 años en un desierto. 40 años hasta consumirnos. ¿Cuántas? Y me encanta que dicen los hijos de Israel. ¿Cuántas veces yo puedo estar en una iglesia y puedo tener un espíritu incorrecto y nunca poseer lo que Dios tiene para nosotros? Lo que Dios tiene para mi vida. Porque un espíritu incorrecto me hará ser un desobediente y me seré consumido en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuántas personas solo dan vueltas y vueltas y giros y nunca llegan a ningún lugar? ¿Por qué? Porque su espíritu no está bien. Su espíritu no está correcto y no pueden entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Dios puede tener bendiciones para tu vida, promesas para tu vida. Dios les había dicho, yo te voy a dar esa tierra. Dios no falló. Dios no les mintió. Dios no se equivocó. Porque a veces nos enojamos con Dios. Yo siempre le digo a gente que se enoja con Dios por sus problemas, dejan de ir a la iglesia, se enojan con Dios, se enojan con el pastor. No, la culpa no es la iglesia, ni la culpa no es Dios, ni la culpa no es el pastor. La culpa es usted y yo. La culpa no era de Dios, Dios les había prometido. La culpa fue de ellos, que no tenían un espíritu correcto como el de Caleb, que lo hizo llegar a la tierra prometida. Si no, vamos a adorar en ese desierto. Ahí donde usted está, diga, Señor, yo no quiero quedarme en el desierto. Escriba, yo no quiero quedarme en el desierto. Escríbalo. Yo quiero avanzar. Yo quiero tener un espíritu correcto. Yo quiero ser una persona buena. La Biblia dice que el hombre, en Proverbios, así parafraseando, dice que el hombre que no tiene un buen espíritu va a destruir su hogar. Lo mismo que una mujer con sus propias manos va a destruir su casa, va a destruir sueños, ilusiones. ¿Cuántos jóvenes no pierden todo? ¿Por qué? Están solamente en un desierto dando vueltas, no pueden llegar a un lugar porque su espíritu no está bien. No están conectados con Dios. Y al no estar conectados con Dios, por ende, el alma, los sentimientos, las emociones no están correctas. ¿Y qué produce eso? Que el cuerpo obedezca a lo que el alma dice. Y cambiamos los papeles. Ahora es la carne, el alma y al último el espíritu. Pero no, debe ser primero el espíritu de nosotros conectado con el espíritu de Dios. Entonces de ahí viene la bendición. Mi alma cambia, mi cuerpo obedece. Mire esto. En Josué capítulo 5, versos 2 y 3. Antes de cruzar a la tierra prometida, Dios le habla a Josué y le dice, mira Josué, ya sé que cruzaron el desierto. Su generación de sus padres pereció, murió en el desierto, pero ustedes jóvenes, una nueva generación, y para poder obtener la tierra prometida, deben de tener un espíritu correcto. ¿Cómo se logra esto? La palabra de Dios es la que quita lo malo de nosotros y produce un espíritu correcto. Lo voy a repetir una vez más. La palabra de Dios es la que quita lo malo de nosotros y produce un espíritu correcto. Josué 5, 2 a 3 dice, en aquel tiempo Dios dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Diga conmigo, cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esto fue a los jóvenes que no habían sido circuncidados. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Mire esto. Ya le decía yo que aquella generación de aquellos padres
por cuanto desobedecieron a Dios, no tuvieron un espíritu correcto, perecieron en el desierto. Pero los hijos, los que alcanzaron a lograr, ya habían pasado el río Jordán, ya estaban del otro lado, ya iban a conquistar la tierra prometida. Pero Dios le dice a Josué: Josué, quiero que hagas algo, quiero que circuncides a esta generación, porque no habían sido circuncidados. La circuncisión en el pueblo judío era la marca para poder saber que ellos eran del pueblo de Dios. Ahora Dios en lo espiritual dice que no tenemos que circuncidar nuestro corazón, o sea, quitar lo carnal de nosotros para poder tener un espíritu correcto. Y me encanta que Dios le dice a Josué: hazte cuchillos afilados, porque lo único que puede cambiar nuestro espíritu, nuestro corazón, es ese cuchillo afilado que es la poderosa palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, qué tremendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ahí está el cuchillo afilado. Y penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo yo produzco o obtengo un espíritu recto delante de Dios? Que Dios circuncide mi corazón, que Dios quite lo que me estorba en mi vida, que Dios corte con ese cuchillo afilado para poder cambiar mi corazón. No tiene que ser cualquier cuchillo. Imagínense un cuchillo sin filo circuncidando a un hombre, olvídese, ¿verdad? Tiene que ser un cuchillo afilado. Y ese cuchillo afilado es la poderosa palabra de Dios, que duele pero sana, que rompe pero trae sanidad a nuestra vida, parte el alma y el espíritu, los separa. Y entonces puede haber esa sanidad, porque a veces está el espíritu, pero como el alma ahora gobierna, los sentimientos están más arriba que lo espiritual. Hay gente que se deja llevar por los sentimientos, por las emociones. Están en la iglesia, están durmiendo, están en un lugar, están bostezando, no pueden. El alma es más poderosa que lo espiritual. Lo de Dios les da sueño, lo de Dios los aparta. Pero eso sí, para otras cosas, la carne está lista, están alegres, están contentos. Pero ¿qué pasa? Que eso no los va a llevar a una bendición al final de todo. O qué importante es la palabra de Dios, que llegue a nuestra vida, que corte, que penetre, que haya un cambio en nuestra vida. Quizás nos enojemos, pero va a producir un cambio, va a penetrar a lo profundo de nuestra vida, porque la palabra de Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios llega, cambia, transforma y trae vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga ahí: cámbiame, diga: cámbiame, Señor. O cámbialo, Señor, a este que está a mi lado, ¿verdad? Cámbianos, dijo el otro, cámbianos, Señor. Escribe ahí: cámbiame, Señor. Pero tenemos que leer la palabra de Dios. Si queremos un espíritu correcto, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meternos a la palabra de Dios. Tenemos que afilar bien ese cuchillo para que corte bien, para que llegue a lo profundo de nuestro ser y haga un cambio en nuestra vida. Mira esto, ahí mismo en Josué, capítulo 5, del 8 al 10. Si algo te lleva del mensaje, llévate esto. Esta es la esencia del mensaje. Cuando Dios quita de nosotros el pecado, o sea, la carnalidad, dejamos de rodar. Dejamos de andar en el desierto. Mire esto, Josué 5, del 8 al 10, ahorita se lo explico. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Dios dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio o la vergüenza de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los 14 días del mes,
por la tarde en los llanos de Jericó. Se lo voy a explicar. Ya dijimos que aquella generación que no tuvieron un espíritu correcto, por ende vino desobediencia y anduvieron rodeando 40 años el desierto, cuando dicen que pudieron haberlo cruzado en 14 o 40 días. Ese desierto, qué tremendo. Por eso era puro, como dicen, rodar y rodar, rodar y rodar. ¿Cuánta gente no anda ruede y ruede? De iglesia en iglesia, de novia a novia, de novio a novio, de esposo a esposo, no saben a dónde van para acá, para acá, para acá, andan rodando sin un sentido de propósito ni dirección. Así le pasó a aquella gente porque no tenían un espíritu correcto. Es como si yo no tuviera señal con un GPS o mi brújula fallara y no encontrara el norte. ¿Dónde queda el norte? Para allá. No, mejor ahora para este lado. No, mejor para este lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que voy a andar dando círculos. Usted conoce esa brújula, ¿verdad? Que tiene una flecha y esa flechita apunta hacia el norte. Por el magnetismo, apunta hacia el norte. Pero si ese magnetismo, eso fallara, esa flechita andaría dando vueltas y vueltas. Y así a veces andamos nosotros perdidos cuando no tenemos un espíritu correcto. Me encanta que cuando fueron circuncidados, cuando su espíritu se puso recto delante de Dios, por eso esta predicación se llama un espíritu correcto. Ya hablamos de un corazón correcto, ya hablamos de una actitud correcta, pero hoy queremos hablar de un espíritu correcto. ¿Cómo le hago entonces? Me encanta que se quedaron ahí en ese campamento, dice, hasta que sanaron. Qué tremendo, ¿eh? Es muy importante. Por eso bien le dijo Jesucristo a los apóstoles, vayan al aposento alto y no se muevan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No salgan de ahí, ahí quédense, oren, clamen. Porque sin el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, sin un espíritu correcto, sin ser sanos, no podemos salir adelante. Un herido anda derramando sangre por todos lugares. Solo los sanos sanan, solo los libres libertan. ¿Cuánta gente herida no hay? Y por todo se molestan, se sienten. Están heridos por todo y tratan de hacer la víctima y echarle la culpa a la gente porque no están sanos. Dígale ahí, escriba, sáname Dios, quiero ser una persona sana. Tiran indirectas, hacen un montón de cosas, no hay sanidad. Necesitamos que Dios sane nuestro corazón, que dejemos de mal pensar. ¿Qué dirán? ¿Qué están diciendo? Nada. Debemos de sanar nuestro corazón. Qué tremendo es que cuando fueron circuncidados se quedaron en el campamento hasta que sanaron. Y me encanta que dice que cuando Dios los circuncidó y Dios dijo, he quitado el oprobio. Cuando mi corazón es recto, Dios quita la vergüenza. Dios quita lo malo. Esa palabra oprobio, búsquenla en el diccionario, tiene muchos sinónimos. Oprobio, se siente uno desgraciado, siente uno esa desgracia, ese dolor del pasado. Pero cuando Dios sana tu corazón y tu espíritu queda bien, tú ya no vives en ese oprobio del pasado. Tú eres una persona diferente. Hay un cambio en tu vida. Qué tremendo. Y me encanta que ahí donde fueron circuncidados le pusieron Gilgal, que significaba rodar. ¿Sabe qué? Ese día dejaron de andar dando vueltas en el desierto para ir a una dirección correcta y conquistar las promesas de Dios. Por eso al principio decíamos, si tenemos un corazón correcto, vamos a poder conquistar las promesas de Dios. Si tenemos un espíritu incorrecto, vamos a perecer sin obtener las promesas de Dios. Pero yo sé que usted y yo queremos un corazón correcto, un espíritu correcto, para que entonces mis sentimientos y mi cuerpo sean dirigidos al propósito para lo cual Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, yo voy a dejar de rodar. Dígale, voy a dejar de rodar. Me encanta esa, bueno, no que me encante, pero iba a decir
ese versículo, pero no esa canción de Vicente Fernández dice, pero sigo siendo el rey, pero él dice así, pero dice, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Sabes de que cuando tú andas rodando y rodando, te vas a encontrar con piedras, con gente que te van a decir, sí, salte de ahí, rueda y rueda, yo también, mira. Así que tenga mucho cuidado porque se va a encontrar con gente en el camino. Si usted anda rodando y rodando, ¿qué le va a decir? Ese es tu destino, rodar y rodar. No, mi destino no es rodar y rodar. Mi destino es caminar hacia adelante, hacia un propósito divino de Dios, teniendo una fe y una esperanza. Ese es nuestro destino. En ese día dejaron de rodar el pueblo de Dios. Dígale que está a su lado, deja de rodar. Escribe ahí, yo voy a dejar de rodar. Amén. Y por último dice así, ahí mismo en ese texto, y celebraron la Pascua. Qué tremendo, ¿eh? Déjeme decirte esto, cuando mi espíritu es correcto y dejo que Dios sane mi vida, dejo de rodar, camino hacia la tierra prometida y celebro la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era el día que cuando salieron de Egipto mataron a un carnero y esa sangre la pusieron en las puertas, y cuando vino el espíritu de muerte ellos fueron libres. La Pascua significa cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua hoy en día en nosotros es como la Santa Cena, es comunión con Dios. Quiere decir que cuando yo ya tengo un espíritu correcto, soy sano, dejo de rodar, ahora tengo una comunión íntima con Dios. Mi espíritu que está sano, bien alineado, está bien conectado con el Espíritu de Dios. Y como dice Romano, ahora soy guiado por el Espíritu de Dios. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es vida, es bendición, hay propósito. Puedo tener comunión con Dios. Hay gente que dicen oro y la oración se les hace lo más monótono, lo más aburrido. ¿Por qué? Porque no pueden celebrar la Pascua, no están conectados con Dios, no pueden escuchar la voz de Dios. Y es lo más grande y lo más hermoso, tener un corazón correcto. Termino con lo mismo que empezamos al principio, lo que dijo el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Un corazón correcto. ¿Cuántos quieren un corazón correcto en este día? ¿Cuántos quieren que Dios haga un cambio en sus vidas? Yo lo quiero. ¿Cuántos quieren que Dios transforme sus vidas, sus corazones? ¿Cuántos quieren que Dios haga algo grande en sus vidas? Si usted, ahí donde nos está escuchando, quizás es la primera vez, nunca habías escuchado un mensaje como esto, o el día que alguien te ponga este mensaje o lo encuentres, la primera cosa que necesitamos es decirle a Cristo, ven a mi corazón, te necesito, Dios. Así es que vamos a orar. Si tú nunca has hecho esta oración, hazla por primera vez y repita después de mí, dígale, Jesucristo, perdóname, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador, haz un cambio en mi vida, quiero dejar de rodar, quiero encontrar el propósito y dirección para mi vida, quiero ser un mejor ser humano, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Y si usted es de la iglesia y ya conoce, dígale, Señor, sáname, sáname, usa ese cuchillo afilado, circuncida mi corazón, Dios, produce un cambio en mi vida, crea, oh Dios, un espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí, dígale, renueva un espíritu recto de mí, dígale, clame a Dios. Hay momentos de necesidad tan grandes que tenemos que clamar, gritar, como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba ciego, pero no estaba mudo. Hay veces tenemos que levantar la voz y tenemos que buscar a ese Dios que produzca un cambio en nuestra vida. Y luego dígale, Señor, sáname. No quiero moverme si no estoy sano. No quiero tener un ministerio, no quiero servir si no estoy sano, porque voy a herir a otras personas, voy a hacer de tropiezo, voy a hacer de maldición. Sáname, Jesús, sana mi vida, sana mi espíritu, porque si mi espíritu está bien, mi alma estará bien, mi cuerpo estará bien.
Quiero dejar de rodar, dígale. Quiero dejar de rodar, Señor. Quiero que tú me enseñes mi propósito. Y sobre todas las cosas, quiero tener una comunión íntima contigo. Quiero celebrar esa comunión. Quiero conocerte cada día más, Señor. Quiero saber quién eres, cuánto me amas. Quiero amarte más, Señor. Quiero dejar de ser yo para ser más como tú. Quiero dejar mi carne, mi personalidad, lo que soy, Señor, lo vicioso de este cuerpo, Señor, lo malo, para que el Espíritu me guíe y pueda tener un alma sana, buenos sentimientos, buenas emociones, Dios. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué tremenda. Me encanta. Estos viernes me han gustado tremendamente. Nos queda un viernes más en este mes donde yo sé que Dios va a hablarnos de una manera muy especial. Ya será como quien dice la cereza en el pastel. Va a ser algo tremendo donde Dios nos va a ayudar. Ahí va a ser una gran bendición. Gracias, Caleb. Gracias, Carmen. Gracias, Pin. Gracias, iglesia. Y gracias a cada uno de ustedes que nos han escuchado. Dios les bendiga. Comparta este mensaje con otro. Y nos vemos el domingo en un servicio, una reunión de milagros. Domingo, 11 de la mañana, aquí en Oxnard, California. Si quieres asistir, háblanos, dinos. Y aquí te esperamos. Y también estaremos transmitiendo por Facebook Live. Dios les bendiga.